Buenas tardes jóvenes, ¿cómo les va? Espero que todos se encuentren muy bien. Miren, grabo a continuación el video de recapitulación del tema que estudiamos esta semana. El tema es el teatro, sus características distintivas. Hablamos de los orígenes del teatro. Los orígenes ya del teatro y de las demás artes, digamos, de las demás bellas artes ya lo hemos tocado en otras semanas, en otros videos incluso. Ya habíamos comentado que el teatro, así como la danza, así como la música, la pintura y la escultura, e incluso la arquitectura, pues vienen desde los orígenes del ser humano mismo, ¿no? Cuando el ser humano aparece y el ser humano sobre la faz de la tierra y se agrupa en pequeñas tribus, en pequeños grupos, ¿verdad? Sociales y luchan por sobrevivir, pues es como surgen las artes. Las artes surgen, repito, por una necesidad de supervivencia, ya no tanto por una preocupación estética como lo podemos entender un poquito más en nuestros tiempos, sino por una necesidad, por una preocupación de supervivencia, ¿no? Y en un mundo o en un momento de la humanidad donde el pensamiento era mágico religioso, ¿verdad? Donde se creía que eh, pintando imágenes de animales iban a aparecer estos mágicamente, donde se creía que específicamente en el caso del teatro, actuando, es decir, actuando como un animal, este podía aparecer, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, a esta imitación los griegos lo conocen como la mímesis, ¿verdad? Y es un elemento importantísimo, fundamental del teatro. El teatro surge a través o a partir de la mímesis, de la imitación. Bueno, también el teatro, bueno, se practicaba posteriormente en culturas antiguas, pero el teatro como lo conocemos nosotros en Occidente surge en Grecia, ¿verdad? En Grecia durante algunos festivales, ritos religiosos dedicados al dios del vino y de los excesos, llamado Dionisos. Este dios, a este dios se le sacrificaba normalmente una cabra, se le sacrificaba la sangre, se le ofrecía la sangre de la cabra y luego se hacían, en este ritual se hacían cantos, ¿verdad? Y posteriormente se venían a cabo las representaciones teatrales. De aquí, de esta ceremonia, digamos, o de este culto religioso a ese dios, de aquí surge la palabra tragedia, puesto que el animalito que sacrificaba en griego se llamaba tragos, y decíamos que se hacían cantos al momento que se hacía el sacrificio, y en griego los cantos se le conocen como odas, ¿verdad? Entonces, si juntábamos la palabra tragedia, la palabra tragos del animal sacrificado y la palabra oda del canto hecho al dios, lo juntamos y nos da la palabra tragoidía, que en español conocemos como tragedia, ¿verdad? Entonces, nosotros, como les decía, pues debemos el origen del teatro a los griegos, y originalmente pues el teatro en Grecia era religioso, es decir, tiene un origen religioso, ¿verdad? El teatro para los griegos fue tan importante, la tragedia, la comedia fueron tan importantes para los griegos, que incluso los gobiernos de las polis griegas ayudaban económicamente a las familias más necesitadas para que nadie se quedara sin ir al teatro. ¿Por qué tanto interés en el teatro, en esta cultura? ¿O por qué tanto interés por parte de la cultura griega del teatro? Este interés surge debido a que los griegos pensaban, bueno, y lo comprobaban, no solamente lo pensaban, sino que estaba comprobado, sabían pues que el teatro, la tragedia específicamente, provocaba una catarsis en las comunidades, en las polis, en la sociedad griega, y esta catarsis, este efecto catártico del teatro, ayudaba a que en la sociedad hubiera una mejor convivencia, es decir, que no hubiera tanta delincuencia, tantos crímenes, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque el teatro se creía desde entonces que se creía que tenía un efecto purificador en las personas, ¿verdad? Entonces por eso era tan importante para ellos. Las características, bueno, una característica muy importante del teatro, muchachos, es que el teatro se conforma o se constituye principalmente a partir del diálogo, o en el caso de que sea un solo actor o una sola actriz, pues el monólogo, ¿verdad? Entonces el diálogo es el modo discursivo fundamental para el teatro. Nosotros, pues los espectadores, el público, nos damos cuenta o conocemos la historia
conocemos lo que ocurre, la trama de la obra, digámoslo así, conocemos la trama a partir de la interacción verbal o de los diálogos de los personajes, ¿no? Entre los personajes. Nosotros vamos descubriendo de qué está ocurriendo, qué pasa, quién es él, quién es ella, qué ocurre, por qué pasó esto y cómo concluye una historia, ¿no? De tal manera que es prescindible, podemos prescindir del narrador, no así, por ejemplo, en la narrativa, ¿no? En la novela, en el cuento, una unidad importantísima, fundamental de ese género, del género narrativo, pues es el narrador como personaje que tiene la tarea de contarnos, narrarnos, valga la redundancia, ¿no? Narrarnos o dar cuenta de una historia, de qué acontece con personajes, ¿no? De la trama. En el teatro, les digo, insisto, no hace falta el narrador, puesto que para eso los personajes dialogan, ¿verdad? Entonces es como descubrimos nosotros la historia. El teatro, cuando hablamos de teatro, muchachos, hay que entender lo siguiente. Nosotros nos referimos al teatro, en primer lugar, cuando hablamos de teatro, nos referimos en primer lugar al texto dramático, al texto en sí mismo, ¿no? Al texto que fue escrito por un autor dramaturgo, así se le conoce a los autores de teatro, los dramaturgos. El texto que es escrito por un dramaturgo y que tiene la intención de ser representado, ¿verdad? Se le conoce como el teatro, es decir, al texto dramático es teatro. Teatro también es la representación de ese texto dramático, ¿verdad? La representación teatral. A eso también lo conocemos como el teatro. Cuando hablamos del teatro, hablamos de esta representación teatral, ¿ok? Y en tercer lugar, también cuando decimos teatro o cuando hablamos del teatro, nos podemos referir al edificio, al espacio donde se lleva a cabo la representación teatral y donde puede estar un público viendo esa representación teatral. ¿Sí me explico? Entonces el género dramático, ¿verdad? El teatro se entiende como un género dramático, es decir, el texto dramático en sí, que es escrita por un dramaturgo y cuya principal intención es que sea representada su obra, ¿no? Y luego, teatro en segundo lugar es la representación física de esa obra, de ese texto dramático. Y teatro número 3 es el edificio o el espacio donde se lleva a cabo esta representación. ¿Vamos bien? En la clase de literatura nos enfocaremos un poquito más en este primer aspecto del teatro, que es el texto dramático o el género dramático. ¿Vamos bien? Eso ya lo veremos más adelante en la clase de literatura. En esta ocasión, para esta clase, nos interesa más la representación teatral, ¿verdad? Y el edificio donde se lleva a cabo la representación teatral. Entonces, hablando ya en sí mismo de estos dos, digamos, acepciones de teatro, tenemos que decir, es importante decir, que un elemento primordial de la representación teatral es la trama. Dice la Real Academia Española, define trama como la disposición interna, la contextura, la ligazón entre las partes de un asunto u otra cosa y en especial el enredo de una obra dramática o novelesca. Es decir, toda la interacción, todas las relaciones, ¿verdad? De los personajes, sus diálogos y todo lo que esto lleva más adelante en la obra se le conoce como la trama. Normalmente la trama es lo que mantiene atento al espectador, al público, ¿no? Quiere saber qué ocurre, qué va a ocurrir, cómo se va desarrollando la historia, cómo llega a un clímax y cómo culmina, cómo es el desenlace de esta historia, ¿no? Otro elemento importantísimo pues, es el tema, que es aquello de lo que se habla en la obra, ¿no? En la representación teatral. El tema es el asunto más importante que se trata, ¿no? ¿Sí? Además de esto, pues también hay una enseñanza. Normalmente la obra de teatro, la representación teatral, nos deja una enseñanza, una moraleja. Insisto, por eso a los griegos interesaba desde un principio, ¿no? En la antigüedad, el teatro, ¿verdad? Porque ellos decían, hay una purificación, purifica a las personas el teatro, ¿no? Es decir, les deja una enseñanza. Tiene que ver también con este concepto que les decía hace un momento de la catarsis, ¿verdad? Es decir, hay una purificación de la persona. La persona se identifica con los personajes que está viendo en la representación, ¿verdad? En el escenario y ve los errores que los personajes cometen, que los personajes cometen y las consecuencias de haber cometido esos errores, pero también ve, por otra parte, personajes
digamos, más positivos en cuanto al comportamiento, por ejemplo, de ellos en el escenario o en la historia, ¿verdad? Entonces ven que al portarse bien o al hacer bien las cosas, pues tiene